Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en nuestro café virtual de hoy, sábado 24 de octubre. Hoy tenemos un invitado muy especial, además con un tema increíble que son los burros. Alberto además es un seguidor de nuestros cafés virtuales, así nos conocimos porque ha estado conectado como a todos los temas que manejamos y empezamos a conversar porque realmente tenemos en este momento un tema en común que es cómo cuidar los burros, cómo rescatarlos, cómo ver qué podemos hacer con ellos y realmente es un experto, es un asnólogo apasionado por este tema. Muchas gracias, Alberto, por estar acá en nuestro café virtual el día de hoy. Entonces, bueno, te dejo para que te presentes y les cuentes a todos un poquito de ti. Sí, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué bueno que esta relación haya sido producto del COVID-19, porque fue justamente en los cafés que tú has organizado donde yo me aficioné con ustedes. Me volví no fans, me volví amigo de ustedes. Y me volví amigo de ustedes porque yo soy un médico veterinario, 25 años de experiencia en la parte administrativa y docente. Y últimamente me he dedicado a la parte del emprendimiento. Entonces, cuando tú hablas en tus cafés sabatinos, qué hacer con los equinos, qué hacer con los equinos, qué hacer con los caballos, qué hacer con los burros, qué hacer con las mulas. Eso me pareció una vitrina sumamente interesante para decirle a los amigos que nos siguen que se está abriendo en el Caribe colombiano un grupo de profesionales cuales yo estoy incluido, que estamos tratando de involucrar en ese nuevo concepto de bioeconomía todos los animales que han sido parte de la función histórica de nuestro existir, de nuestras vidas. Entonces, en ese orden de ideas, quiero hoy darles no una conferencia magistral, porque hablar de burro a mí nunca me va a fatigar y nunca me va a alcanzar el tiempo. Pero sí quisiera puntualizar algunas para que en lo sucesivo, como decimos en el fundamento académico, no nos pisemos las mangueras, porque mi amor parte del caballo y mi amor parte del burro. ¿Por qué? Porque son unas especies que han tenido vidas casi paralelas, donde a uno le ha tocado la mejor parte que a otros, ¿sí? Sin embargo, yo no soy para nada reactivo a todo lo que tenga que ver. Simplemente es que mi vocación veterinaria y mis experiencias profesionales en las aulas universitarias me llevaron a coger un grande por este animal. Como quiera que el primer paciente que tuve de mi cátedra de medicina interna fue un asno que habían importado y a mí a los 19 años me entregaron un estudiante de la facultad para que ese animal viera de la mejor manera y se aliviara de unos padecimientos de piel que había traído la consecuencia del cambio de clima. Nosotros los caribes podemos decir, los hombres de la costa, que somos los reyes de los burros, porque el 80% del inventario colombiano de burros está en la costa caribe. Sin embargo, vemos cómo hay algunos otros departamentos que también aparecen con unas cifras interesantes. Y vemos cómo Antioquia tiene más o menos un 14% de los burros del país. Y eso tiene su explicación, porque es que el burro hace parte de la vida propia del hombre, del desarrollo de la humanidad.
Yo soy lo que pienso que la humanidad no se hubiese desarrollado de la forma como lo hizo en el inicio sin la existencia de un animal de carga y compañero como el burro. Eso me da a entender a mí, Luisa, que yo lo que quiero es que hagamos una gran alianza entre los vecinos, ¿sí? Y que convivamos en un espíritu de proactividad para el emprendimiento con ambas especies. Esa sería, pues, la primera introducción que yo hago con relación a lo que nos unió, que fue el amor por los equinos, ¿sí? Cuando hablamos de burro, yo tengo que decirles 4 cosas. A mí el burro, en mi casa somos muy católicos, y antes de haber comenzado a estudiar profesión, me entró por la Biblia. A mí me impactó mucho cómo con una quijada de burro se presentó un problema en la Biblia entre Caín y Abel. Sí. Y cuando llego a la universidad, en el laboratorio de osteología, lo primero que veo es una quijada de burro. Sí. Y entonces esa lectura de la Biblia y esa quijada de burro en un laboratorio de osteología de la universidad me llevaron luego a San Andrés Isla a ver en los juntos musicales isleños la rapa que hacen con la quijada de burro para la música. Y resulta que nosotros los costeños somos amantes del folclore y de la música natural nuestra. Cuando yo, por ejemplo, comienzo a conocer los primeros grandes vallenatos, ¿sí? Me encuentro con que los grandes juglares, que fueron los que pasearon el vallenato por toda la costa Caribe y luego por el interior, esos juglares andaban era con el acordeón al pecho y en un burro, porque era la única forma en que ellos podían movilizarse, no había otra forma de movilizarse. Entonces, hablar del burro en el Caribe, además de ser agradable, es preocupante. Y es preocupante porque lastimosamente hemos visto un declive de los inventarios, producto de la desidia y lo que yo he llamado esa fundamentación en que el hombre no agradece lo que la naturaleza le ha dado, ¿sí? Y que en parte ha sido un poco desagradecido con el burro. Y mira que el maltrato, y mira que los dejámenes físicos que se dan, el exceso de carga, por ejemplo, el sacrificio para, no sé qué día vieron en la prensa nacional un escándalo bochornoso con relación a alimentar niños en un país, en un departamento con carne de burro, que hay unos países que la consumen, pero lo que pasa es que en nuestro país ese consumo de carne de burro no está reglamentado. Entonces, en esa revisión que yo he hecho con el burro en la religión, y encuentro en que casi todas las religiones que existen tienen como eje emblemático el burro, y de la religión católica. Y hablamos de la entrada de Jesucristo a Jerusalén en un burro. Y hablamos del burro que llevó a la Virgen María al pesebre donde luego se dio el nacimiento. Entonces uno se hace algunas preguntas. ¿Por qué el burro en la Biblia? ¿Sí? Si hay otras especies que pudiera ser. ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo comienzo a estudiar condiciones específicas de esta especie y de este animal en especial. Y me encuentro que él tiene una característica básica y que es un animal demasiado dócil, demasiado noble, sumamente inteligente. Ahí comienza la primera gran expectativa que como profesional me generó, porque las orejas grandes y el comportamiento reacio comenzaron a llenar páginas de muchos libros acerca de la testarudez del burro. Y resulta que el burro no es testarudo. Por ejemplo. El burro lo que pasa es que nos da una lección de entender al hombre y de compenetrarse con su medio ambiente y con su entorno. ¿Me explico?
Cuando un burro no quiere caminar y quien lo va montando trata de obligarlo, es porque él vio, escuchó u olió algo que no está de acuerdo a su fundamentación. Y es por eso que él se para y se detiene a evitar el riesgo y a evitar el peligro. El hombre que no comprende eso, porque sus órganos de los sentidos no están facultados como el del noble animal, cree que el burro lo está haciendo por ignorante o por terco o por resabiado. Y no, él lo está haciendo es para salvarle la vida, porque a lo sumo hay una culebra, a lo sumo hay un paso débil o un puente débil que ya él lo conoce. Y yo tengo una historia antigua del burro que le fortalece a ustedes eso que yo acabo de decir. Cuando el hombre sale a la faz de la tierra y comienza ese peregrinaje por la historia, vemos cómo los primeros caminos que se hacían entre los pueblos, porque ya se fueron formando pequeños núcleos, entonces se tenía que buscar una comunicación y apareció la necesidad de hacer los caminos. Esos caminos se hacían era soltando un burro adelante para que el burro fuera diagramando por dónde iba a ser la ruta. Dicho de otra manera, podemos decir que antes de que existieran los grandes topógrafos que luego nos dio la ciencia matemática, lo primero que hizo, que ayudó al hombre a hacer esos caminos de trocha, fueron los burros. Todavía es tiempo que eso en las zonas donde hay alta montaña todavía se utiliza. ¿Y por qué? Porque es que el burro cuando tiene un ambiente, por ejemplo, en zona de montaña, él es un agrimensor natural y tiene un GPS natural de ubicación. Por eso es que el burro nunca se extravía, nunca se pierde. En cambio, todavía que nosotros los humanos nos perdemos en Bogotá cuando vamos, por ejemplo. En cambio, un burro no se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene un GPS natural que lo va georreferenciando y eso son una de las grandes incógnitas que nosotros los veterinarios todavía estamos investigando cuando estudiamos la etología del burro, que es el comportamiento animal como tal. Entonces yo te decía que hemos encontrado el burro en toda esa gama del desarrollo histórico del hombre. Sin embargo, repito, hoy vemos cómo el burro es mal visto por algunos y olvidado por otras personas. Para cerrar ese tema de la Biblia, a mí me gusta mucho decirles que otra de las cosas que me impactó grandemente y me fundamentó el burro en mi cerebro es que en esas lecturas de la Biblia el burro aparece referenciado 133 veces. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no tomaron como referencia a otros animales de la época como el camello, el dromedario, el lobo, la oveja, que era el buey, sí, que la vaca, que eran otros animales que estaban alrededor del pesebre? Y resulta que es que cuando tú vas a trasladar a una mujer embarazada, necesitas por lo menos 4 cosas. Que el medio de transporte sea seguro, que el medio de transporte sea noble, que sea dócil y que sea inteligente para preservar el peligro. Y otro elemento que tenía el borrico, por esa razón fue que la Virgen María la embarcaron en un burro. Llama la atención, por ejemplo, que en la Biblia es el único animal que habla en la Biblia. O sea, está personificado en la Biblia. ¿Sí? En el pasaje de Balá, el famoso pasaje de Balá, cuando Balá quiso el pueblo de Dios y quiso avisarle a los enemigos del pueblo de Dios por dónde iba a ser la ruta de huida de los o de escape de los amigos de Dios, y Dios genera un milagro en el momento y coloca a la burra a conversar con el ángel y con Balá, explicándole la nobleza y explicándole la razón por la cual ella se tiró al piso para no seguir adelante, para evitar que Balá llevara el mensaje que iba a poner en riesgo el pueblo de Dios. Pero
pero no es en la Biblia solamente donde hacen alta referencia del burro. Luego yo llego a mi bachillerato y me encuentro con la obra cumbre de la literatura universal, que es el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Y por allá en segundo bachillerato me colocan a leer esa obra para analizar. Me encuentro con un señor que se llama Don Quijote, con otro amigo más noble que se llama Sancho. Cada uno de los dos andaba en una especie diferente. Don Quijote andaba en su famélico caballo y Panza andaba en su regordete rucio, que era como se llamaba el burro donde andaba Sancho Panza. Entonces, ahí que veo yo, veo la hidalguía por un lado del caballo, pero famélico. Por eso se llama, que el nombre de Rocinante es que era un rocín, pero antes, ¿sí? O sea, famélico. Y vemos un burro regordete, orzudo, terco y dicharachero, lo mismo que su ejemplar jinete. Entonces, hoy en día, cuando uno contextualiza la idea, se da cuenta que el caballo es el animal de la gente de bien, de la gente que tiene más recursos, ¿sí? De la gente que tiene más tierrita, que tiene más modos económicos, ¿sí? Pero el burro, ¿de quién es? El burro es del campesino. Y por eso es que el burro es menos riguroso a la hora de alimentarse. Resiste más la fatiga. Es un que resiste más carga, ¿sí? De pronto no a la velocidad que lo hace el caballo, pero ahí hay un mensaje muy interesante. Y es que vale la pena llegar bien que llegar rápido, pero con una carga mal manejada. Esa obra de Quijote a mí también me pone a pensar en el burro. Y me pone a cada rato, tengo ese libro en la cabecera y la noche que por alguna circunstancia quiero leer algo diferente, en cualquier página que la abra encuentro los mejores pasajes y los mejores mensajes. Yo recomiendo a todos los que sean amigos del caballo y amigos del burro que se lean de verdad que se lean o se relean el Quijote. Entonces, Luisa, en ese recorrido literario que estoy iniciando, ustedes saben que la obra, después del Quijote, la obra más interesante que se ha escrito en lengua castellana, se llama 100 años de soledad. Y 100 años de soledad la escribe un paisano nuestro que se llama Gabriel García Márquez. Y justamente por allá en cuarto bachillerato me colocan a leer 100 años de soledad. Y allá me encuentro otra vez con el burro. Y es que en la obra literaria de 100 años de soledad tú encuentras que García Márquez es el burrero más grande que tenemos en la costa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él menciona, se referencia al burro aproximadamente unas 250 veces por año. Y el primer impacto que yo tuve leyendo 100 años de soledad fue una parte cuando García Márquez narra que en Macondo el burro rebunaba a las 3 de la tarde. Era el reloj de la gente que vivía en Macondo. Las 3 de la tarde, un reburno, 3 de la tarde en Macondo. Y yo comienzo a investigar y es que a esa hora murió Jesucristo. ¿Sí? Y por eso es que García Márquez le da esa fundamentación de ser el reloj de Macondo. Porque el burro hace parte de la cultura de Macondo. Y Macondo es el pueblo caribe. El pueblo caribe colombiano. Yo sigo creciendo en lectura y me encuentro con Platero y yo, la obra más hermosa que he leído de él, donde hacen alusión a mi querido burrico. Un burrico lanudo, pequeño, peludito, noble, tierno, hermoso.
Pero mira que hay una coincidencia, que García Márquez gana premio Nobel de literatura, pero ya Juan Ramón Jiménez en el año de 1956 había ganado premio Nobel de literatura con Platero y yo, obra que muchos filósofos de la época criticaron y enrostraron una serie de comentarios deshonestos en contra de Juan Ramón Jiménez, porque ellos quedaron como que ardidos porque le dieron el premio Nobel por una obra que según ellos no tenía una... Cada año hacen un festival en el pueblo de Huelva, recordando que en ese pueblo nació Juan Ramón Jiménez y que en esa tierra aman e idolatran a nuestro animal querido. Moderna, hay un pasaje que a mí me gusta recordarle a los amigos, y es la gran fundamentación que Jorge Washington, el presidente de los Estados Unidos, hace historia moderna. Era un hombre campo, ya la guerra interna, no era un profesional. Y ese hombre de campo, humilde, lo llevó a pedirle un gran regalo Carlos III, que era en esa época. Y él le pidió para catalán. Bueno, creo que el internet le está fallando a Alberto. Todo esto que nos está contando, a mí realmente cuando habla de por qué el burro fue el animal elegido para llevar a una mujer embarazada, se me vinieron las lágrimas realmente escuchándolo, porque nos recuerda realmente como la importancia que tienen los burros. Yo creo que lo hemos mencionado en los últimos, en varios cafés virtuales, y yo he estado muy pendiente de eso, y es qué podemos hacer por ellos, ¿no? Hoy casualmente un amigo puso una imagen en WhatsApp, que se las puedo compartir, y es el burro se está extinguiendo y qué está pasando con él, ¿no? Y ver todo este recorrido que nos muestra Alberto, realmente creo que la inquietud es mucho más grande, y es para dónde va también el burro, y cómo al dejarlo rezagado y cómo al volverse ya no ser como esa fuerza de trabajo y no ser el animal que está realmente en el trabajo, como decía Alberto ahorita, el tema de las fincas, el tema de que está más asociado a una clase económica menos pudiente, y que al cambiarlo por una moto, pues ya todo se están empezando a ir y realmente a extinguir, no solamente acá en Colombia, sino en muchos otros espacios. Acá ya tengo Alberto, pero todavía no se conecta. No sé, creo que le pasó algo con el internet. Entonces, qué podemos nosotros hacer? Sabemos que la cría de mulas los mantiene todavía muy vivos, y por acá teníamos a nuestro amigo Jairo de la Juana. Saludos también a Joey, que está acá desde Montería. Y claro, la cría de mulas todavía nos mantiene muy vivos, pero ¿qué más podemos hacer? Acá creo que ya regresó Alberto para que nos siga contando también este recorrido de la literatura que muestra realmente esa importancia que tiene el burro en nuestra historia, porque realmente es en nuestra historia. Y haciéndose ese recorrido también es muy fácil darnos cuenta que probablemente los domesticamos antes que los caballos. Son muy inteligentes. Yo acá he estado cada vez más enamorada de estos orejones. Tenemos dos en la casa,
Y mi sueño es tener muchos más y empezar también a hacer actividades con burros y pues espero que ya pueda volver Alberto para que nos cuente. Luisa, ¿me escuchas? Ya volviste, sí, yo estaba Hola. acá como conversando un poquito y diciéndole a la gente que pues tú ahorita ya nos vas a comentar también qué podemos Hola, hacer. Luisa. Hola, ¿me ¿Me escuchas? escuchas, Luisa? Yo te escucho perfecto. Ya me escuchas, te escuchamos. Sí. Disculpa que acá hay alguna tempestad y parece que hay dificultades en la señal. Vale, no te Entonces te preocupes. decía, sí, Continúa. hola, ¿me escucha bien? Hola. Sí, perfecto, continúa. Sí. Bueno, entonces que un soldado campesino fue el que le dieron la misión de traer esos dos burros a los Estados Unidos. Y mira qué cosa tan interesante, si los autorizo para que busquen la prensa de los Estados Unidos de la época, que eso fue más o menos en 1785, registra con bombos y platillos la llegada de esos dos burros a los Estados Unidos. Se llama el pasaje El Regalo Real, ¿sí? Tanto es que a Pedro Telles, cuando se regresa a España, después de haber traído ese gran encargo, la corona lo premia con una buena porción de tierra y una recua de animales para que él explotara adecuadamente la cría de burros en España. Hay una que podemos decir claramente que el burro, a mi juicio, invoca calma, fortaleza y habilidad. No entendida la habilidad solamente como ligereza, sino entendida la habilidad como aquel cumplimiento de la misión adecuadamente. Cuando usted tiene la carga en un burro, esté seguro que esa carga llega bien, llega sin maltratarse y adecuadamente, dependiendo de qué, de que usted trate bien al burro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa nobleza, él es sumamente tolerante, pero hay un tema que a mí me gusta discutirlo mucho con los caballistas, porque muchos caballistas dicen que el caballo es más inteligente. Mi papá, que era médico, cuando yo alguna vez le hice pregunta para involucrar en mis rebuznos, ¿sí? Le pregunté a él y me dijo, sí, que pierde el tiempo, vive más cerca del hombre que el burro mismo. ¿En qué sentido? Uno, el que tiene un caballo, le brinda la mejor pesebrera, duerme en el establo, cerca del hombre. En cambio, el burro lo deja ¿dónde? Como dicen, en la paja, afuera en la noche, para que él haga lo que a bien se le venga en gana. Sin embargo, al siguiente, cuando abrimos la puerta, el primero que está pendiente de qué hay que hacer es el burro, que está pendiente de los quehaceres de la casa. Entonces, ese animal se comporta de tal manera que cuando tú atraviesas la zona de él de tolerancia, porque el burro tiene una zona de tolerancia. En estos días coloqué en mi página, en mi blog, coloqué un ejemplo, no sé si Luisa lo alcanzó a ver. ¿Por qué el burro tumba a una persona cuando lo va montando? El burro tumba a una persona que lo va montando cuando tú traspasas la línea de límite que él tiene. Él tiene una línea límite donde él es tolerante. Pero cuando tú traspasas esa línea, o sea, abusas de él te hace dos advertencias, que es lo que llamamos en el argot de los burreros el corcoveo, que son movimientos rápidos de los músculos del lomo. ¿Sí? Él te hace dos avisos siempre. Esos dos corcoveos quiere decir que ya tú estás pasando la línea de la paciencia de él. Pero si tú no le haces caso, ese corcoveo ya no es tan lento, sino que se hace mucho más rápido y sostenido. Entonces eso hace que tú te caigas
o él te tumba del burro y automáticamente se dirige a donde está usted a patearlo y a morderlo, que es donde muchos dicen que es que el caballo, el burro es peligroso. No, el burro va a patearte y a morderte porque él te lo, porque tú transgrediste la confianza que él te había, pues estás humando a él y él no te deja y él sabe a castigarte ese mal que la calma de él, la humildad son los nobles animales. Revisamos el burro, el mundo. Por ejemplo, como Alberto, te estás entrecortando. Aló, Alberto. Es que hay una tempestad acá y eso debe ser que tiene una interferencia por esa razón. Sí. Ahí ya te volvimos a escuchar. Ah, se nos volvió a ir Alberto. Bueno, yo quisiera, de pronto para cuando él vuelva, aquí está Laura diciéndonos, me pareció un comentario muy importante. En algún momento nosotros estuvimos conversando también con personas en Montería, en Córdoba, porque definitivamente la genética del burro es digna de ser conservada, pero sí nos hace falta muchísima investigación. Estoy completamente de acuerdo con Laura. Y también muy interesante si nos pueden dejar como preguntas acá en el chat. Y los que quieran también en este momento unirse como a este movimiento que también con Alberto hemos estado conversando bastante, y es qué podemos hacer por los burros. Desde la investigación, eh, completamente de acuerdo con Jairo, ya pongo el comentario. Y es que, ¿qué podemos hacer nosotros por los burros en este momento? El que quiera como involucrarse en este movimiento, que quiera como arrancar a generar acciones, nos puede contactar por el chat. Seguramente te voy a contactar, Laura, también, para que podamos empezar a generar acciones, a generar investigaciones. Nosotros aquí desde Caballos Formadores, pues también llevamos bastante tiempo, pero también a raíz de la pandemia nos estamos centrando mucho en la investigación. Y creo que este es un gran tema. El que quiera estar como en estas acciones, muy bienvenido. Y la idea es que podamos hacerlo. De hecho, hemos estado también hablando con Rebeca, que creo que también estaba por ahí conectada, que está en Salta, Argentina, donde tienen, gracias Laura, no, en Salta, Argentina resulta que hay manadas de burros salvajes que también tienen unas problemáticas bastante interesantes donde podemos tener incidencia, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es importante que nos unamos, que podamos empezar a generar investigaciones y empezar a generar acciones realmente en pro del burro. Acá está lo que dice Jairo, que es completamente cierto. Estamos en deuda con los burros, porque si no, no habría mulares. Y yo sé que Jairo es un amante de las mulas y hace muchísimo por esto, pero hay que hacer algo. Acá ya volvió Alberto. Sí. Entonces, bueno, Alberto, estaba aquí Disculpa, es invitando que a estos todo el son mundo. problemas de la conectividad. No, acá seguimos y yo aquí sigo conversando con la gente, y estábamos hablando de los comentarios que nos han llegado. Laura está muy interesada, Jairo, también por acá está Joe, que nos dice hay que preservar la genética. Y le estaba diciendo a la gente que pues el que quiera también como unirse a poder hacer algo por los burros en este momento y que podamos generar investigaciones, que podamos generar acciones, que por favor nos contacten para que podamos empezar también a generar otras acciones. Entonces, continúa Alberto y
Y sí, también te quería como, también antes de que se Sí, nos vuelva correcto. la señal, pedirte que nos cuentes qué podemos hacer ahora por el burro, qué acciones tenemos pendientes y cómo hacemos para que esta importancia que ha tenido en toda nuestra historia continúe por mucho más tiempo, porque yo estoy segura que siguen siendo igual importantes y que lo van a seguir siendo, pero qué podemos hacer también todos para que esto sí suceda. Correcto, Luisa. Te comento, cuando yo al rato decía que Antioquia es el departamento que tiene el 40% de los burros en Colombia, es, es prácticamente reforzar lo que nos dijo el compañero Jairo, porque justamente Antioquia, todo ese eje cafetero, es donde la mula todavía es pertinente. Y va a seguir siendo pertinente la mula, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa zona es montañosa y esa zona va a agreste casi siempre. Y va a haber sitios donde entrar, ni la moto va a poder entrar, ¿sí? Entonces, cuando hablabas de la genética, ahí hay una buena, en la historia ya nos registra un buen evento, y es que la Universidad de Antioquia justamente es líder en el estudio de la inseminación artificial para esta especie, para procrear mulas. ¿Por qué? Porque se había presentado un problema con el semen del burro, porque a la hora de conservarlo era un semen que necesitaba unas condiciones especiales para conservarlo. Hasta que no se hizo un diluyente específico que pudiera dar ese semen, no podíamos decir luego que la inseminación era algo más práctico. Ahora podemos decir que gracias a la Universidad de Antioquia, a los colegas de allá, la inseminación ya tiene otra dinámica mucho más favorable. ¿Para qué? Para fomentarlo, para evitar su extinción. Por ejemplo, Córdoba es un departamento que tengo la cifra, tiene 11.200 burros aproximadamente. Y Córdoba llegó a ser un departamento de 82.000, 85. Y San Antero, por ejemplo, que es el municipio que yo asesoro para la realización de sus festivales internacionales del burro, es uno de los municipios que menos burros tiene. Y justamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos proponiendo crear ADEBOCOL, que es la Asociación de Defensores del Borrego Colombiano, ¿sí? Que, subsidiaria de ADEBO, que es la Asociación de Amantes del Rico Español, que es una de las asociaciones más fuertes que hay en España, en Europa, para defender a esta noble especie. Eso lo maneja un señor que le dicen papá burro, que se llama Pascual Rovira. Yo tengo los teléfonos electrónicos de don Pascual y siempre ha estado dispuesto a venir a Colombia a dictarnos una charla, si es posible, y hacer intercambios culturales con los burros. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Hay 3 municipios en Colombia que hacen festivales alrededor del burro: San Antero, Córdoba, Moniquirá, Boyacá y un municipio de Casanares. Ya tengo articulados los 2 alcaldes, el de Moniquirá y el de San Antero, porque a través de los 2 ministerios, el de Ciencia y Cultura y el Ministerio de Desarrollo Económico y Agrícola, y el Ministerio de Cultura y de Industria, los 3 ministerios, perdón, estamos haciendo una propuesta integral para no solamente hacer los festivales, sino convertir esos festivales en unas actividades agroindustriales. ¿Por qué? Porque el burro, en Chile, por ejemplo, tengo 3 veterinarios que tienen una gran agroindustria fundamentada en la leche de la burra, porque la leche de la burra es rica en retinol y el retinol es la base fundamental para hacer cremas, jabones humectantes para cosmética de la piel. Por eso era que ustedes, los que han leído un poquito la historia antigua,
pudieron haber leído que la reina Cleopatra, cuando viajaba, 2 meses antes iban sus subalternos llevando las reguas de unos 200 burras aproximadamente, para luego llenarle unas piscinas de leche para que ella se bañara en leche de burra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa leche es rica en retinol y el retinol es un elemento fundamental para esos efectos capilares y cosméticos de la piel. Ya mis colegas chilenos tienen el modelo y ese es un modelo que yo pienso traer a San Antero, por ejemplo, porque hemos pensado, estamos tramitando que nos van a entregar una tierra para hacer un santuario del burro, o sea, un sitio donde lo cerramos, lo preservemos, lo, 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 lo cuidemos y lo explotemos técnicamente. Y ahí entra, por ejemplo, la piel del burro, entra la asinoterapia, por ejemplo. En días pasados tú presentaste a un compañero que hablaba de la equinoterapia. Justamente esa charla de la semana pasada me dejó muy analítico y traté de analizar pros y diferencias entre asinoterapia y equinoterapia. ¿Sí? Yo no voy a dar los resultados de porque ya ustedes lo conocen. Para mí gana el burro, ¿sí? Y tengo algunos elementos de su etología, de su comportamiento y de su inteligencia, ¿sí? Que me dan esa posibilidad. Además de que hablé con 2 o 3 profesionales que hacen terapia y el tratamiento con los niños es sumamente. Parece ser que también hay un tema de afinidades. Es mucho más fácil que un niño se aficione a un burro más dócil que de pronto a un caballo que siempre tiene un comportamiento diferente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a las escuelas de San Antonio. Uno para cuentos, historias, novelas sobre el noble animal. Porque tenemos abandonado la forma de llevarlo a patrimonio ecológico, que es otro. El burro ecológico de Colombia. ¿Para qué? Para desde la fauna sopo, ¿sí? En su memoria esa importancia grande que el burro dejado de naturaleza. Se nos volvió a desconectar Alberto. Lo que él está hablando de las escuelas, nosotros en Caballos Formadores hace 2 años empezamos un proyecto para garantizar la educación en zonas rurales de difícil acceso por medio de los burros. Entonces, junto con Lucar Chocolate hicimos un proyecto muy interesante. Para los que no han visto el video, pueden ir a nuestro canal de YouTube y encuentran lo que se hizo con este proyecto, con un ejercicio pedagógico donde se enseñaba de comportamiento, de cuidado, de primeros auxilios y de habilidades blandas y habilidades socioemocionales a raíz de la relación con el burro. Realmente fue un proyecto espectacular del que ya hablamos también en otro café con Marcela y que queremos retomar también ahorita con la ayuda de Alberto, más cuando, pues bueno, el proyecto de ley de la Cámara llegó también a reglamentar estos usos de transportes no motorizados para las escuelas. Entonces, pues es algo que también ya se ha venido trabajando. Ahí llegó Alberto y yo lo dejo para que él continúe. Mira, otra parte interesante, si tú revisas el cancionero colombiano y es autor a cualquiera de los amantes de esta especie, a que revise el cancionero. El cancionero colombiano pasa por Mi Burrito Sabanero, pasa por Mi Burrita, pasa por 250 canciones. ¿Sí? Noel Petro, por ejemplo, nuestro paisano, nuestro hombre de San Pelayo, Córdoba, le dicen él mismo se denominó el burro mocho, ¿sí?
y no ha hecho sino pregonar por todo el país y por todo el mundo el nombre del burro como un animal noble, como un animal útil y muy necesario para la especie humana. Entonces vemos cómo en la ciencia nosotros vemos cómo hay una cantidad de experimentos que se han hecho a nivel de farmacología, por ejemplo, para probar algunos medicamentos y se utilizan ciertos animales, y entre ellos el burro. A nivel científico, les quiero dar una muy buena información. En la Universidad de Córdoba estamos tratando de que en el marco del Festival Internacional del Burro en San Antero, Córdoba, ¿sí?, del año entrante, se programe el primer Congreso Mundial de Médicos Veterinarios de Burro. ¿Para qué? Para que reunamos los cerebros veterinarios más interesantes de la tierra alrededor de Playa, Brisa y Mar de San Antero, para que con la Universidad de Córdoba configuremos que hay un programa de medicina veterinaria del cual yo soy egresado en el año 82, para que conformemos el primer Congreso Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en burros o en equipo, hacer cada 4 años en la Universidad de Córdoba. Ya tenemos las bases fundamentadas de esto. ¿Qué estamos haciendo? En la costa caribe colombiana, que es donde más burros hay, es donde menos están organizadas las ferias debidamente registradas por Fedequinas para las ferias agropecuarias que incluyan la actividad de los equinos y de los mulares. Entonces hemos pensado programar en San Antero, en época de Semana Santa, que es cuando se hace el Festival 33, que es el próximo año. Lleva 33 años de realización. Entonces hemos pensado crear en San Antero la primera feria asnal y mular del Caribe colombiano. Ya estamos haciendo la vuelta con Cabacor, que es la Asociación de Caballistas de Córdoba, para que ellos nos hagan la vuelta con Fedequinas, ¿sí?, para que Fedequinas nos dé la asistencia técnica y nos dé calendario y jueces para organizar esos eventos. Y hemos pensado colocar en los municipios de la costa, entre ellos La Guajira y en Magdalena, que son 2 departamentos que han venido disminuyendo sus inventarios de estas especies grandemente. Hemos pensado colocar unos puestos de monta para que los campesinos humildes lleven sus burritas y nosotros, veterinarios, le hagamos su inseminación, ¿sí?, sus inseminaciones estratégicas para preservar estos animales y lleven sus burritos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de tener unos puesticos de monta. ¿Por qué? Porque adicional a que el burro se está acabando numéricamente hablando, hemos visto cómo hecho casi siempre en las especies hay más hembras que machos. En el caso del inventario de los burros vemos cómo casualmente por la misma dinámica de la hibridación hay más machos que hembras, ¿sí? Entonces hago esta diferenciación porque son 2 procesos de fomento diferentes. Uno, que queremos que el campesino tenga sus burritas para seguir manteniendo sus niveles de apareamiento. Pero hemos visto que el burro ha ido perdiendo tamaño. Ya esos burros de 1,58, de 1,59 hasta 1,60 de alzada han desaparecido en nuestro medio. Dicho de otra manera, el burro se está achiquitando, ¿sí? Entonces también necesitamos unos padrotes que nos comiencen a levantar nuevamente la alzada para ver si mantenemos unos burros con un tamaño promedio de su naturaleza. ¿Y por qué esto? Que hemos visto cómo en el agroturismo se están incrementando los paseos en burro en playa, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que nos hemos dado cuenta que la sociedad mundial se está volviendo obesa.
Entonces, ¿qué ocurre? Que los pesos del hombre de 80, 90 y 100 algo de kilos ya se vuelven inmanejables para un burro pequeño. Vemos Mijas, España, por ejemplo, los taxis de Mijas, que son famosos en España, en el pueblo de Mijas. Allá el mejor paseo que hay en ese pueblo es un paseo en los burros de Mijas, así se llama. Y allá el alcalde de esa región tuvo que legislar para poder controlar el tamaño de la carga. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas llegaban pasaditas de kilo y en vez de ser un paseo agradable, se convertía en un calvario para el pobre animal. Entonces mira que en qué cosa también nos puede ayudar Luisa. Si tú tienes en cuenta el nuevo código de policía, vas a encontrar que ya hay unos capítulos específicos para el maltrato animal, ¿sí? Y que podemos establecer unas líneas de comunicación para que nosotros, los amantes del burro, denunciemos el maltrato animal. ¿Qué día te mandé? Donde ya yo estoy replicándole a todos mis colegas veterinarios una transparencia evitando el maltrato animal por sobrecarga, ¿sí? Y vemos cómo hay bastantes accidentes de este tamaño justamente porque no hemos podido observar adecuadamente el cumplimiento del Código Nuevo de Policía. A mí me gustaría, y es una sugerencia que te hago, Luisa, muy respetuosamente, a ver si en una de las próximas sesiones nos buscamos un abogado ético, que yo lo tengo, para que nos haga un esbozo de esta norma policial que tiene que ver con evitar el maltrato animal. Y no solamente hablo de los coches de Cartagena, que cada rato vemos en la prensa nacional como los coches de Cartagena, por exceso de trabajo, por mal manejo, por no asistencia veterinaria, por no planes de vacunación, son animales famélicos que pueden con la carga que se les está generando desde el punto de vista del turismo. Entonces, yo diría que eso es otra gran cosa que podíamos hacer. Me parece maravilloso y súper recibido. Hablamos en estos días para que podamos hacer el contacto y me parece que está completamente acorde con todo. Jairo nos hace una pregunta, Alberto, y es que si los burros de la alzada que tú mencionas de 1,58 y estos sí eran criollos colombianos 100%. No, lo que pasa es que el burro criollo colombiano ha ido perdiendo tamaño, casualmente por el tentén en el manejo de él mismo. Sí sabemos que fue un burro que fue más pequeño, sí, por su misma condición. Y lo que buscamos casualmente es eso, que si vamos a seguir teniendo un burro de carga para el campesino, sí, y como la carga cada día aumenta en quilaje, entonces tratar de volver a un burrito un poquito más resistente en cuanto a talla, porque justamente por su mismo técnico, sí, en que se ha mantenido subalimentado, sí, en unas condiciones de trópico. Casi yo cuando estudiaba veterinaria tuve un profesor que lo recuerdo mucho porque una vez él me dio por preparar clase. Pero cuando hablamos de enfermedades de los burros, yo estaba con mi inquietud y él me contestó en una forma muy criolla, muy nuestra de la costa. Me dijo, no te preocupes tanto por ese animal, Alberto, porque ese animal, que yo sepa, la única enfermedad que le da es la camionitis aguda. Y entendía yo que era cuando los camiones lo mataban en las carreteras por atropello. ¿Sí? Ya no, ya hoy quiero abrir la posibilidad de decirles que el burro hay que desparasitarlo, que el burro hay que bañarlo. Mira, ahora en estos días, no sé si a Luisa le comenté, estudiando el tema del Ibumec, sí, con relación a la ivermectina que se puso de moda, que es una droga netamente veterinaria, sí. Y en estos días un ganadero me regaló un burrico para mis nietos,
que es la mascota de la casa, que se llama Beto, ¿sí? Y resulta que hablé con un gran burrólogo amigo mío y me dijo, te regalaron ese burro, utiliza vía venosa, ¿sí? En estas dosis, para que veas tú, uno de los problemas más serios que tiene la buena presencia del burro es el pelaje. ¿Por qué? Porque casi siempre son animales que están subalimentados, son animales que están parasitados, porque casi nadie se gasta un buen antihelmíntico para vermifugar a un burro, por ejemplo. Y resulta, cuando uno ve las fotografías, qué belleza, por ejemplo, ahí están los burros campeones nacionales. ¿Sí? Miren la piel del burro, lo brillante y lo hermosa que es cuando justamente un burro está en buenas condiciones de manejo y en buen trato animal. Pero el burro que vemos nosotros tradicionalmente es un burro mal tenido, con la piel muy vaca, ¿sí? Que se le ve el hambre en los hollares y en las fosas nasales y en las fosas supraorbitarias. Se le ve el hambre, la falta de alimento. Entonces, esa preocupación nuestra es no solamente preservarlo, sino evitar el maltrato. Y una forma de evitar el maltrato es enseñar a los tenedores de burro cuál es el vademecum necesario para que un burro se mantenga en las mejores condiciones aceptables de mantenimiento. Porque lastimosamente, como decía antes, el burro es el animal del campesino y el caballo es el animal del potentado. Prueba de ello es que uno revisa la literatura y encuentra las famosas fábulas entre el caballo y el burro, y entre el burro y otras especies. Porque lastimosamente mucha gente ha dado de decir que nuestro animal es estúpido. Y yo, con todo el respeto, creo que es más ignorancia de los que no han estudiado el tema. Porque en la escala de los animales más inteligentes que yo tengo y manejo, burro Cuba estaba puesto entre los animales más inteligentes. Yo, ¿qué día le comentaba a un caballista eternamente aficionado de sus caballos? Porque un día trató de decirme que si, cuál era la huella mía con el burro, porque el caballo era mucho más inteligente. Yo le dije, esa es una discusión que yo no quiero eh, fomentar, pero yo te voy a dar una cifra, ¿sí? Te voy a dar un dato práctico de campo. Cuando tú tienes un caballo, tú tienes una recua de caballos, 20, 30 caballos en un potrero, solos caballos. Ellos están bien, pero resulta que yo vengo y le llevo un burro y lo meto a ese potrero. Lo dejo ahí en compañía de los caballos. Al mes yo voy y regreso a ver su comportamiento. ¿Y qué observo? Que para donde camina el burro es que siguen los caballos detrás. ¿Por qué se da eso en la naturaleza? Porque el burro tiene un sentido de la ubicación mucho más práctico que el caballo. Hora del día, el burro sabe perfectamente. Entonces, esa es la razón por la cual cuando nos vamos nuevamente al manejo de la ovinocultura, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes saben que el ovino ha sido también un animal muy pegado al desarrollo de la humanidad. Y, ¿sí? Porque el primer pastor que yo conocí, natural, hay un pastor natural que se llama el burro, ¿sí? Porque el hombre de antiguo, cuando tenía su cantidad de ovejas apastadas, él sabía que había un animal que era peligroso para esa explotación, que era el lobo, ¿sí? En la famosa fábula del lobo con la oveja, ¿sí? Que siempre han sido animales contradictorios. Entonces, ¿qué hacían los grandes manejadores de ovinos de la época antigua? Siempre tenían acompañando a las ovejas un burro, ¿sí? Uno o dos los acompañaban de ovejas. ¿Por qué? Porque el burro aprovechaba sus buenos oídos y sus buenas radares, que son las orejas, y detectaba los ruidos del lobo, y detectaba los olores del lobo, y detectaba
los movimientos del lobo. Entonces, cuando estaban hablando muy bien, porque ellas son tan nobles, y veían que el burro paraba las orejas, cuando ellos veían que el burro paraba las orejas, ya estaban corriendo, porque ya sabían que era una amenaza que venía y surgía en el potrero, donde ellas estaban atadas. Entonces, yo me podría demorar hablándole a ustedes de la belleza, de la nobleza, de la fundamentación y de lo práctico, de lo elegante que es el burro. El mensaje con que yo quiero moldeando con ustedes es que, por favor, los jóvenes, ya yo soy un hombre mayor, ¿sí? A mí me gustaría, antes de despedirme de este mundo, dejar sembrado en la mente de los jóvenes de Colombia y sobre todo en la mente de los jóvenes de Córdoba y de la costa caribe, que todo lo que hemos hecho en el desarrollo de la humanidad se lo debemos a los lomos de los burros. O sea, imagínense ustedes esas iglesias en Antioquia, que son muchas y que son hermosas, que yo las conozco casi todas. Y lo primero que yo hago cuando llego a Antioquia, a una iglesia de un pueblo, es preguntarle cómo subieron a estas lomas las campanas, cuando las campanas son tan pesadas y tan hermosas de bronce. Y lo primero que me dicen los campesinos es: aquí fue eso a lomo de burro. Aquí fue la burra la que nos trajo a nosotros las campanas de la iglesia, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje. Duele mucho que en mi departamento, por ejemplo, hemos detectado 2 o 3 mataderos clandestinos de burro. Porque el narcotráfico ha tenido incidencia negativa con el pobre animal, en el sentido de que envuelven los alijos de droga en la piel de los burros, ¿sí? Y eso hace que los perros o los cerdos detectores en los grandes aeropuertos se les mimetice el olor a droga. Y pasa elegantemente, producto de que la piel del burro hace un trabajo de bioseguridad, entre comillas, para esa explotación irracional que ya sabemos que nos ha golpeado a todos. También vemos con preocupación cómo sigan utilizando, pero lo están utilizando para mal. Lo están depredando, lo están sacrificando clandestinamente. Están vendiendo su carne cuando todavía es un tema que no está arreglado en este país. Hay países donde el consumo de carne de burro es fundamental. Luisa, en eso del emprendimiento, te voy a decir 2 cosas que me tienen fascinado. Una, en Francia hubo una población que hace muy poco se acaba de ganar un premio internacional de alta ecología, porque el señor alcalde del pueblo, que en este momento no lo recuerdo, pero existe, cambió los camiones recolectores de basura del pueblo, que eran movidos con gasolina, y los reemplazó por unos burros eléctricos con unas canastas plásticas recogiendo. Era un pueblo pequeño, recogiendo todos los desechos del pueblo en burro. Se acaba de ganar el Premio Europeo de Ecología porque los burros, cuando hacen, hay un operario que va recogiendo ese popis, ¿sí? Y lo va diluyendo, y con ese mismo material va fertilizando los prados de los parques. No queda ningún desperdicio, se fertilizan los parques, se gana eficiencia, se gana eficacia y se ahorra dinero, ¿sí? Entonces, por eso fue que al principio de la charla les hablé de que el burro hoy lo estamos mirando desde el punto de vista de la bioeconomía, ¿sí? O sea, una economía fundamentada en lo natural, en la vida, en lo biológico. Y quisiera cerrar, mi querida Luisa, dejándole un mensaje divino a todos los amantes del caballo y del burro, porque somos hermanitos. Yo, como dije desde un principio, yo no quiero generar discrepancias. Yo quiero amar a ambos. Así como tenemos hijos que queremos, yo los quiero también a los caballos y a los burros. Lo que pasa es que le he estudiado más a los burros, ¿sí? Estoy haciendo ejercicio como de emprendimiento
y es lo que quería cerrar con ello, Luisa, te lo recomiendo. Cojan ustedes los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, que en el 2030 hay que hacer un corte de cuenta a ver qué hemos hecho por el desarrollo sostenible de la humanidad. Y en ese ejercicio, cada uno de esos 17 objetivos le estamos haciendo una DOFA, una matriz DOFA de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, ¿sí? Alrededor del burro. Por ejemplo, ¿cómo acabamos con el primer objetivo, que es bajar la pobreza? Sí. Si uno va a los pueblos pobres, todavía hay gente que necesita burro en los pueblos. Vamos a fomentar la cría para dar, hay gente que todavía se moviliza en burro. Yo el otro día tengo una fotografía divina, que es la que yo más quiero para mi libro que estoy escribiendo sobre el burro, de una niña de un pueblo de Córdoba va para el matrimonio de ella montada en un burro, con su garabato en la mano, sí, esperando para que el novio la reciba en la puerta de la iglesia, sí, y ella va en un elegante burro y el burro va con una felicidad y con una tranquilidad porque sabe que va haciendo una obra natural y hermosa, como es la unión de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, en pobreza, por ejemplo, en salud. Tengo un reporte de Argentina donde están tomando la leche de burra como un lacto reemplazador. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y yo soy magíster en ciencias agroalimentarias, y justamente mi tesis de grado versa sobre la leche. Por eso tengo alguna autoridad de decirle lo que les voy a decir. Y mi doctorado lo voy a hacer en leche, en lactología. Y encontramos que la leche más parecida a la materna de todos los animales de la tierra es la de la burra. En términos de la composición de grasa, en términos de la composición de proteína, en términos de la composición de sólidos totales. ¿Sí? Entonces, en Argentina hay una colega que tiene un banco de leche de burra para reemplazar en las salas de neonatos. Cuando los niños nacen poco viables, los entran a una sala de neonatos para su recuperación, digamos una UCI de pequeños recién nacidos. Y ella demostró que los niños que llegan a esa sala de neonatos con dificultades, que son alimentados con leche de pote, como llamamos nosotros, o leche industrializada, el porcentaje de mortalidad cuando le dan esa leche. Pero cuando le dan leche de la o leche de burra en reemplazo, disminuyen las tasas de mortalidad de los niños que entran a salas de neonatos. Eso es otra de las grandes implementaciones que del burro estamos sacando. Y yo quería cerrar con otra de las cosas que me enterneció a mí, es que la creatividad del hombre costeño es infinita. Por eso 100 años de soledad sale del famoso realismo mágico. ¿Qué quiero decir? Me encontré en la Sierra Nevada de Santa Marta un profesor, amigo mío, me hice amigo de él porque me fascinó la experiencia. Tiene una experiencia que se llama burro libro, que coge unos jolones en un burro y los llena de libros y en la Sierra Nevada va repartiéndole libros a los niños guajiros, a los niños amarios y a los niños del Cesar, que se hizo famosa como burro libro. ¿Sí? Es algo que yo he tratado de imitar. Yo hago lo propio, pero lo hago en carro. Yo salgo y regalo fábulas de libros de burro a los niños de las escuelas pobres, de la zona rural, y estoy dictando unas conferencias para niños de primaria en las escuelas
hablándoles de la cabeza del burro, de la anatomía, de la fisiología, de su comportamiento, de la forma de tratarlo, del manejo del burro y de lo en deuda que está el hombre moderno con el burro. Yo te digo, Luisa, que para mí el enemigo natural que tuvo el burro en esta vida moderna fue la moto. ¿Por qué? Porque yo soy lo que pienso que el hombre nuestro Caribe no estaba preparado para reemplazar el burro tan rápidamente por un artefacto de su movilidad como la moto que hoy en día vemos en los campos del Caribe bastante difundido. No sé si tienes algo. Me gustó que anotaste el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque Sí, de verdad yo sueño y esa es la tarea que quería ponerles. Esa era la tarea que quería ponerles, que cogemos esos 17 objetivos y los cruzamos con una DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y luego lo cruzamos con otra matriz que yo conozco, que es la CAME, o sea, cómo contrarrestamos, cómo afrontamos, cómo explotamos y cómo nos aprovechamos de esas fortalezas que tiene el burro y cómo minimizamos sus debilidades. ¿Sí? Ese es un trabajo que desde la academia me gustaría acompañarlos y formar un grupo, como tú ahora lo definías, a ver, formamos lo que hemos llamado ADEBOCOL, Asociación de Amigos del Borrico en Colombia. Pues Alberto, creo que la frase es esta que está acá. Estamos en deuda definitivamente con el burro. El tema de los ODS también ya lo conversaremos porque están entre los burros de trabajo y los caballos de trabajo. Hay mucho que aportar a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde también en Caballos Formadores estamos trabajando en eso. Ahora la empresa me va a tocar cambiarle el nombre y que se llame Caballos y Burros Formadores, o abrirme otra que se llame Burros Formadores solamente, porque pues como hemos hablado, nosotros estamos también 100% comprometidos con poder aportar a esta causa. Y creo que este espacio que tuvimos hoy, para los que nos vean en el replay, para los que puedan compartir realmente esta charla o compartir lo que está pasando, bienvenidos y nos pueden escribir porque la idea sí es empezar a conformar un grupo que pueda apostarle a esto. Sería Cuando habla a mí me emociona muchísimo porque creo que sí está en manos de todos nosotros, como dice, jóvenes o menos jóvenes, pero que podamos realmente contribuir con esta causa y Alberto sabe que cuenta con nosotros también para lograrlo y seguramente podemos hacer muchos más santuarios del burro. Y creo que ahí está como también la puerta abierta para todos los que quieran participar. Muchas, muchas gracias, Alberto, por este espacio. Veníamos cuadrándolo hace días. Excúsame, yo le digo algo antes de terminar. Quiero decir dos cositas. A ver si colocas mi teléfono y mi correo. Las personas que quieran intercambiar ideas conmigo acerca del burro, sobre todo para yo aprender de mucha gente de Colombia. A mí me interesa aprender todos los días. Todos los días digo que sé menos y por eso el reto de aprender más. Lo otro es que te tengo una noticia. En una de las conversaciones que sostuve hace días con el gobernador de mi departamento, que se llama el doctor Orlando Benítez, amigo mío, tuve la oportunidad de socializarle un proyecto y es que le vamos a solicitar un regalo a Fernando Botero. Fernando Botero es un escultor antioqueño, de los hombres mucho más interesantes de este país, que se ha dedicado a hacer unas figuras hermosas, emblemáticas, representativas de nuestra cultura. Y le vamos a pedir en esa vecindad de antioqueños con cordobeses, que somos vecinos, ¿sí?, que nos donen un gran homenaje, una estatua a un burro gordo, que nos dé la imagen del burro gordo bien atendido, bien dado, el burro hermoso que queremos tener todos los colombianos, para que cuando alguien llegue a Montería
ten en cuenta que el primer santuario del burro en Colombia quiero que sea mi tierra, Montería. Pues así Entonces, será, quiere ¿no? decirte eso, que si puedes, No, Alberto, gracias por lo que mi haces, porque correo, de verdad, si quieres yo ahorita en los comentarios dejo los datos en los comentarios del envío. Acá ya dejé tu bueno, teléfono, me parece ahorita yo perfecto. lo dejo en los comentarios, ¿vale? Y verdad, gracias por lo que haces, Correcto. gracias por el amor y bueno, queda en YouTube después también este en vivo. Por ahora no sé cuándo será el próximo porque estamos reorganizando muchas cosas en Cava de Formadores, que ya verán que tendremos grandes noticias. Y bueno, por ahora nos pueden contactar también Alberto. Y de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Que todos tengan un excelente sábado. Gracias a todos los que nos acompañaron todo este rato. Y bueno, un gustazo. Seguimos trabajando por el bienestar. También seguiré hablando con Alberto en estos días. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Alberto. Que tengan un excelente sábado. Bueno, muchas gracias y bienvenido al futuro del burro.